El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó este domingo a sus jefes de defensa poner en alerta máxima las fuerzas de disuasión nucleares del país y acusó a Occidente de tomar medidas no amistosas contra Rusia. Las tensiones internacionales ya están disparadas por la invasión rusa de Ucrania y la orden de Putin solo causa más alarma. Ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas que pongan las fuerzas de disuasión del ejército ruso en modo especial de servicio de combate. Con las tropas rusas acercándose a Kiev, la oficina del presidente de Ucrania informó que los enviados ucranianos se reunirán con los diplomáticos rusos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la reunión tendrá lugar en la región bielorrusa de Gomel, sin dar más detalles. La presidencia ucraniana no especificó la fecha de las conversaciones, pero Rusia dijo que tendrían lugar este domingo. Estimados colegas, ya ven que los países occidentales no solo están acometiendo acciones poco amistosas contra nuestro país en el área económica, hablo de las sanciones ilegítimas que todo el mundo conoce perfectamente, sino que además los principales miembros de la OTAN se permiten hacer declaraciones agresivas también contra nuestro país. Es por eso que ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan a las fuerzas de disuasión del ejército ruso en alerta máxima de combate. Para analizar el tema, quiero presentarles a mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Otto Reich, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos, que nos acompaña en vivo desde Miami. Le repito la pregunta, ¿podría haber una incursión militar en Ucrania? Bueno, buenas tardes. Mire, yo creo que la situación en Ucrania se está poniendo peor, por supuesto, pero si los Estados Unidos y la OTAN no actúan con más fuerza de la que han demostrado hasta ahora, se puede correr esta crisis por más allá de las fronteras de Ucrania y convertirse en una guerra en el continente europeo. ¿Qué opina usted, Otto, de la posibilidad de bloquear la economía rusa a través de SWIFT? Bueno, hoy por fin los Estados Unidos y otros países de la Unión Europea, de la OTAN, países de Europa, han decidido bloquear a varios bancos de la SWIFT, que es un sistema de mensajes financieros que usan todos los bancos principales del mundo. Me parece una decisión buena, porque es una de las cosas que va a convencer al señor Putin que él no va a sacarle ventaja a este crimen internacional que ha cometido, y va a causar que muchos rusos, que tengo entendido que están teniendo segundas opiniones sobre lo que está pasando, que están cambiando de opinión dentro de Rusia, se pregunten qué es lo que está pasando, por qué hemos hecho esto y por qué estamos sufriendo ahora medidas financieras sanciones por parte del resto del mundo. ¿Cómo explica la razón por la cual el ejército ruso no ha avanzado tan rápido como quizá Vladimir Putin hubiera esperado? Estamos ya en el tercer día de la invasión. Bueno, esa es una pregunta excelente, francamente, y es una pregunta que tiene que estar haciendo el propio Putin y el Estado Mayor ruso, porque ellos estaban convencidos de que ellos podían entrar en Ucrania y capturar Kiev, la capital, en 48 horas. No solo no lo han hecho, pero por ejemplo hay una ciudad hacia el norte, a 20 millas de la frontera con Rusia, una ciudad que tiene una gran población étnica rusa, que fue una de las primeras que fueron atacadas por el ejército ruso cuando cruzaron las fronteras hace 3 días, y no la han podido tomar. No han tomado, creo que han tomado un pueblo. Están siendo
atacados, contraatacados por no solo el ejército ucranio, pero por fuerzas civiles, por voluntarios civiles, muchos de ellos que son veteranos de las Fuerzas Armadas y muchos que no lo son, y están causando muchas bajas en las fuerzas rusas. Tengo entendido, y esto es extraoficial, esta cifra se la doy porque así me la dieron a mí, que han habido 3.000 bajas, o sea, eso incluye muertos, heridos y desaparecidos entre las fuerzas de ocupación o fuerzas de invasión rusa hasta ahora. Gracias por su compañía. Estamos en un mundo globalizado. Ya hablábamos, por ejemplo, del hecho de que Alemania cancela un oleoducto de Rusia. Estamos hablando de que hay muchos países que quieren bloquear la parte económica de Rusia a través del sistema de SWIFT. Estamos hablando de que Rusia es un país que no solamente exporta una gran cantidad de productos, sino que también depende de importaciones de aparatos eléctricos. Entonces, va a ser muy difícil para el mundo cerrarle las puertas completamente a Rusia. ¿Y cuáles serían entonces en esta coyuntura las repercusiones a largo plazo, Otto? ¿Qué es lo que puede pasar no en los próximos días, sino en los próximos meses? Bueno, el mundo efectivamente es globalizado, pero Rusia depende más del resto del mundo que el resto del mundo depende de Rusia. Es increíble, pero hasta Estados Unidos ha estado importando petróleo ruso. Eso se va a cortar, se debía haber cortado ya, francamente. Es un error por parte del gobierno de los Estados Unidos no haberlo hecho el primer día, pero hay otras fuentes de petróleo y de gas, incluyendo fuentes nacionales, domésticas en Estados Unidos. Los europeos van a tener que importar gas y petróleo de otros países. Ellos dependen más de Rusia y francamente eso fue un error estratégico por parte de los europeos. No es la primera vez que lo hacen, lo hicieron hace 40 años, querían construir la misma un gasoducto igual al que acaba de cancelar o suspender Alemania, y la administración Reagan convenció a Europa que no lo hiciera porque iban a estar bajo la amenaza de Rusia de cortarlo en cualquier momento. O sea, Reagan hace 40 años casi que vio lo que podía pasar y está pasando hoy en día con un líder totalitario en Moscú. Pero el costo al occidente y el costo a Rusia es francamente algo que hay que pagar con un costo financiero. Si no se para a Putin, que se ha convertido francamente en una versión del siglo XXI de Adolfo Hitler, si no se le para ahora mismo en Ucrania, él va a seguir violando la soberanía de los países europeos y esta se puede convertir en una guerra mundial.